Bueno, vamos a trabajar movimiento de motores. Entonces vamos a hacer un circuito sencillo. Entonces generalmente lo que primero colocamos es una batería. Recomendaría colocar una batería de 5 voltios, pues para no trabajar con resistencias. ¿Listo? 5 voltios. Entonces nuestro circuito va a llevar, perdón, un interruptor. Y después va a llevar un motor. Los motores los encontramos en... A ver, ¿dónde están los motores? Aquí en este, donde está este engranaje, que aparece el motor. Vamos a dejarlo así horizontal. Listo. Entonces, cerramos nuestro circuito, ¿cierto? Este circuito ya está completamente cerrado, pero el interruptor está normalmente abierto. Si lo cerramos, vemos que nuestro circuito, que nuestro motor empieza a girar a la derecha. ¿Listo? Vamos a apagar. Hagámosle una modificación a este. Cogemos el cocodrilo y le quitamos aquí nuestro parte de circuito. Vamos a agregarle otro interruptor. Listo. Lo mismo, cerramos el circuito. ¿Y qué nos fijamos? Que para que funcione tienen que estar cerrados los interruptores. Aquí está normalmente abierto y aquí normalmente cerrado. Aquí normalmente cerrado, normalmente abierto. Cuando están abiertos no hay continuidad. ¿Listo? Listo. Entonces sigamos con nuestros circuitos. Entonces vamos a trabajar con 4 interruptores para lograr que tengamos giro a la derecha y giro a la izquierda de nuestro motor. Inicialmente vamos a conseguir nuestro motor. ¿Listo? No, ese motor no me sirve. Tiene que ser el que está horizontal. Listo. Entonces, nuestro circuito va a tener 4 interruptores. Vamos nuestros 4 interruptores. 1, 2, 3, 4 interruptores. ¿Listo? Entonces, estos 2 interruptores van a ir a positivo. ¿Cómo hacemos para nuestro positivo? Pues aquí tenemos nuestras fuentes. Entonces vamos a utilizar estos dos, el que dice 9 voltios y 0 voltios. 9 voltios es para simular que estamos trabajando con ese voltaje en nuestra carga positiva. Entonces lo necesito de esta manera. Entonces aquí ya estoy dándole positivo a ambos interruptores. Y lo mismo hacemos con nuestra carga negativa. Entonces, digamos, perdón, 0 voltios. Ahí ese no me sirve. Este es el que me sirve. Con el cocodrilito, no, con el cocodrilo voy a quitar este para que no.
Y ahora sí arrastro este de 0 voltios. Lo mismo, estos van unidos. Bueno, ahí no quedaron rectos, pero la idea es esa. Ahora, nos va a salir, vamos a dejarlo así, a ver si nos funciona. Listo. Y lo mismo por este lado. Vamos a hacer lo mismo por este lado. Y lo mismo por este lado. Bueno, aquí nos faltó el tierra, unirlo a... Entonces vemos que todos nuestros interruptores están ¿qué? Normalmente abiertos. Los 4 están normalmente abiertos. O sea que no hay continuidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo enciendo los 4? Pues me va a hacer un cortocircuito, que eso es lo que no quiero. Entonces, si analizamos, este es positivo, ¿cierto? Viene positivo, vendría positivo y vendría negativo. Miremos qué pasa con esta combinación. Aquí, ¿qué pasa? Hay un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para recuperarlos? Los selecciono, le doy suprimir, perdón, le doy están encendidos, este toca abrirlos, ya están abiertos, ahora sí. Perdón, si le doy suprimir, pues los eliminaría, pero no los quiero eliminar, quiero recuperarlos. Listo, entonces recuperé uno. Aquí tampoco lo necesito, ya lo desocupé. O sea, lo selecciono, le digo que si quiero reemplazarlo y me queda funcionando. Entonces ya sabemos que si los utilizáramos los 4, aquí también se me dañó mi conexión, le doy suprimir y la recupero, lo mismo que esta de 0 voltios, le doy suprimir y la recupero. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría mi circuito? Ya sabemos que si utilizamos estos dos va a ser cortocircuito. Entonces, el derecho de utilización de este circuito para que funcione, ¿cómo sería? Que utilicemos nuestros interruptores en X, ¿cierto? Que encendamos este y encendamos este. Vemos que nuestro motor empezó a girar a la derecha. Apagamos esos dos y encendemos los otros dos. Y ahora vemos que nuestro motor gira a la izquierda. Entonces, este circuito es muy conocido por la ubicación de sus interruptores y por la ubicación de nuestro motor, ¿cierto? Este lo llamamos comúnmente como puente H. Entonces, miremos una situación. Aquí viene positivo, ¿cierto? Sigue positivo y entra positivo, ¿cierto? Si él continuara por este lado,
sería positivo y es cuando hace cortocircuito. Entonces necesita llegar a este negativo. ¿Cómo hace? Se va por este camino y, encendería si estos dos estuvieran normalmente cerrados. Entonces, ¿cómo está funcionando acá? Lo mismo, este es positivo, ¿cierto? Viene positivo, entra positivo, ¿cierto? Si se viniera para acá es cuando hace cortocircuito. Entonces, continúa acá y cierra el circuito cuando llega a negativo. Entonces, por eso es que está funcionando con dirección a la izquierda. Lo apagamos, ¿cierto? Y encendemos los otros dos. Entonces, ¿para qué nos puede servir este circuito? Esos serían nuestros inicios para tener un manejo de motor en diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en diferentes direcciones? Un motor que esté moviendo una rueda y que la haga girar hacia adelante o la haga girar hacia atrás. Esas serían diferentes direcciones, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar que aquí, como está girando a la derecha, va girando hacia adelante. Y aquí, cuando apagamos estos dos y encendemos estos dos, va girando hacia atrás. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con nuestros circuitos, ya manejamos ese motor en diferentes direcciones. Vamos a mirar otro dispositivo que se llama relé. Miremos a ver el relevador. El motor también necesitamos. Entonces vamos a manejar un motor. ¿Qué más necesitamos? Un relé. Entonces, miremos sí creo. Listo. Entonces, esta es una bobina, ¿cierto? Que cuando nosotros le aplicamos una corriente de 5 voltios, ¿cierto? Aquí está normalmente abierto y si la dejamos acá quedaría normalmente cerrado, o sea, tiene dos posiciones. Funciona mediante una bobina, se le aplica corriente y cuando se le aplica corriente pues empieza a funcionar el dispositivo, ¿cierto? Bueno, a esta que nos toca hacer lo mismo, aplicarle la corriente. Entonces vamos a aplicarle sus 9 voltios, no, con 5 voltios, se trabajan con 5 voltios. Y la quiero, vamos a dejarla encima, entonces dejémosla así. Entonces aquí, positivo, entonces este sería negativo. Aquí nos podría funcionar bien un interruptor vertical. Listo. Entonces ahí está nuestro interruptor. Cuando miremos qué funcionamiento hace el relé. Cuando le damos corriente, salto esta palanquita. Apaguémoslo. ¿Sí ven? Ahí está normalmente abierto y aquí queda normalmente cerrado. Son dos posiciones que nos da. ¿Listo? Entonces dejémoslo abierto. Continuamos ya con el otro en el siguiente video. La continuación de esto, del funcionamiento de este relé. Gracias.